Bueno, buenas tardes. Tranquilo, perrachón. Un gusto estar por acá. La idea era un poco transmitirles algunas de las experiencias que tenemos en el con el tema de Festuca, particularmente con los temas de producción de carne. Creo que Volpi ha dicho mucho de lo que podemos saber de allá, pero creo con la particularidad que podemos hacer algunos énfasis en venir de una zona que tal vez tiene más complejidad desde el punto de vista ambiental. Entonces capaz que en algunas cosas somos más cuidadosos, diríamos, corremos menos riesgo, pero en el fondo creo que salen algunas conclusiones que de alguna forma muestran que la festuca tiene un lugar en muchos sistemas de producción del Uruguay, ¿no? Así que ese es un poco, creo que el mensaje general. Así que adelante. Entonces, bueno, mi idea es contar básicamente lo que estamos haciendo posiblemente en los últimos 6, 7 años en el tema festuca, allá por el en distintas situaciones. Hablar algún comentario de implantación que parecía también importante. Y después, bueno, contar algunos resultados básicamente de un proyecto que estábamos desarrollando en una de las estaciones experimentales de Iña, que es Palo a Pique, en un sistema de producción de carne, dar los números del sistema y algunos de los indicadores tanto productivos como de producción de carne, y algún número de lo que hemos hecho para la zona ya, ¿no? Adelante. Ahí básicamente figuran algunos de los proyectos en los que estamos involucrados. Recientemente estamos hace un año y medio más o menos trabajando en la zona de Maldonado, un proyecto bastante similar a con la cooperativa Calima, donde la gente de allá un poco estaba preocupada por el tema de implantación de festuca. Entonces ahí estamos como con 6 productores, distintas situaciones, productores ganaderos, algunos con sistemas agrícolas, tratando de estudiar el paquete para ajustar todos los temas de implantación. Y vamos a mostrar algún número sobre todo de los temas de densidad de siembra que han estado arriba de la mesa. Ese proyecto que les decía sobre mejoramiento genético, comportamiento de distintas variedades, el tema de endófitos, donde Iña, Raison, el Agrizar de Nueva Zelanda, tenemos un gran proyecto y parte de esos datos son los que voy a mostrar en producción de carne. Y después tenemos en Iña 33 un par de trabajos de largo plazo, lo llamamos plataformas de agroambientales, tanto en la zona baja, Rosera, de Paso de la Laguna, como en el campo de Palo a Pique, donde también metemos la festuca. Y bueno, y sin duda hasta incluso este último verano hemos estado incursionando en alguna prueba con riego. Así que hay un panorama bastante general, amplio, y bueno, es la idea contar algunas de esas cosas. Como aspectos generales, sin duda creo que para arrancar, por qué festuca, pasa por el hecho o la importancia que siempre vemos, y particularmente en la zona nuestra, de salir de la historia de los verdeos para tratar de pasarnos a praderas perennes y de alguna manera bajar los números, ¿no? Eso creo que pasa allá, pasa acá. Y la festuca muchas veces, yo creo que estoy cumpliendo 30 años que salí de la Facultad de Agronomía, en aquella época era la mala de la película, se endurecía, los lecheros no la querían, en fin. Pero creo que ha habido un cambio, sin duda, trascendente, que hace que hoy estemos, me parece, en otra época, hablando de lo que es festuca, y en los distintos sistemas, ¿no? Capaz que ustedes acá volcado a la lechería, volcado también a la producción de carne, y en las condiciones nuestras también, sin duda en zonas donde se trabaja con el arroz, en rotación con pastura, es un lugar. Y así también en las zonas más, son los medios, las lomadas, donde entra un poco lo que es la soja, algunos esquemas más en combinación con ganadería, también es un elemento donde la festuca ha entrado. Por tanto, creo que el concepto más general es decir, es versátil, ¿verdad? Anda en cualquier ambiente, la podemos llevar a cualquier lugar. Y un poco, creo que también está asociado esto a que tenemos en general, y no voy a hablar de tal o cual variedad, un panorama abundante de variedades, que a veces hasta nos confundimos en cuál vamos a elegir, pero sin duda ha mejorado sobre lo que eran las especies más tradicionales, ¿no? Yo creo que ya lo mencionaba un poco en la charla anterior el productor, donde podemos elegir por ciclos, por productividad, por calidad, en definitiva eso nos da un margen de maniobra mucho más amplio de lo que había en el pasado, y creo que es un poco el resurgir de la festuca de distintos sistemas. Adelante. Para arrancar con cosas raras, ¿no? Capaz que ninguno de ustedes o muchos no han ido por la zona baja del donde están los suelos arroceros, eso es el campo de Paso de la Laguna. Ahí un ejemplo de una festuca sembrada al voleo, sobre rastrojo de arroz. ¿Ah?
Es un cambio conceptual bien interesante y si lo logramos llevar a hacerlo, a escalarlo a zonas más amplias, sin duda va a ser un cambio trascendente en lo que se hace en zona arrocera, en la mezcla raigras, trébol blanco, lotu, por avión, poder llegar a hacer esto en la misma magnitud. Hace 4 o 5 años que estamos haciendo esto, eso en la pradera de segundo año, en primavera, nos quedará algún detalle de ajuste de siembra, pero sin duda es una opción. Adelante. Discutíamos recién el tema de la densidad de siembra. Si bien no hay una receta única, yo creo que acá entran muchas cosas, ¿no? Es decir, cada condición de chacra depende de la densidad que vamos a poner, de la situación de las malezas, del tipo de suelo que tenemos. Entonces, hay que estudiar cada situación. Hoy venía de San José para acá, había un par de carreras de tractores en la chacra, uno con la fumigadora y el otro con la sembradora. Y a veces yo creo que en el tema de implantación, a veces, más bien en muchos casos tiramos semilla y no ponemos toda la ciencia de lo que es todo el tema de la implantación. Entonces, seguramente, tal que dice que hay que poner 20 kilos para dar un seguro, y es cierto, pero en la medida que uno, como decía el productor, tenemos los equipos ajustados, tenemos un control de la profundidad de siembra, un montón de esos aspectos, entramos a discutir la densidad de siembra como un elemento a veces hasta de bajar costo en el costo de la pastura, ¿no? Ese es el ejemplo de los productores que tenemos en el Maldonado. Las rayas negras son 20 kilos de semilla por hectárea de fetuca pura, las otras son de 15 kilos, y si ven par a par, ¿verdad? Cada productor, es un productor, la misma condición, 15 están iguales, 15 contra 20, acá también, acá andan en los mismos valores, y aquellas siembras fueron unas siembras más tardías, más de fines de otoño, tampoco hay demasiadas ventajas. O sea, con esto lo que digo, que haciendo las cosas bien, con los equipos adecuados, tal vez es posible racionalizar la densidad en las distintas condiciones. Pero implica todo un manejo de esa posibilidad de sembrar en tiempo, en forma, con un buen rastrojo, un buen barbecho. Les voy a contar ahora un poco el ejemplo de lo que hemos hecho en la unidad de palo a pique. Nosotros allá, claro, no estamos tan insertos en lo que es un sistema agrícola o agrícola-ganadero como acá. Entonces, partir de una situación de campo natural y meter las praderas permanentes, sin duda es complejo porque la productividad inicial, al no haber levantado las restricciones de fertilidad del suelo, nos limita la producción inicial. Perdón. Entonces, partimos de una situación de un campo natural, hicimos una soja, un trigo, una moa y atrás de eso hicimos la festuca. Con eso lo primero que hicimos, elevamos la fertilidad del suelo. Los suelos nuestros estaban en 2 partes por millón, básicamente los campos naturales. Pasamos después de esa fase agrícola a 28 partes por millón de fósforo. Eso allá el método por ácido cítrico que hacemos. Sembramos en abril, la tiramos a 15 kilos, nos quedó a 13,8. No se lo dijimos a Juan Díaz, que era parte del proyecto, soy bastante testarudo. Y esa era una situación de un barbecho ideal, ¿no? Por tanto, también, refuerzo un poco los conceptos de hacer las cosas bien en tiempo y forma, y dependiendo de la condición, uno podrá ajustar el mecanismo de la densidad. Aplicamos super triple, porque sin duda nos preocupaba todo el tema del potasio, como ya se mencionaba en la charla anterior, la extracción de nutrientes por parte de los cultivos, se habían hecho fardos, se habían hecho cosecha de grano, entonces hicimos algún ajuste de potasio, y en ese esquema lo hemos seguido haciendo en años intermedios. Nosotros tenemos una facilidad ya que son suelos ácidos, la fosforita anda muy bien y es barata, entonces nos permite abaratar algunos costos en lo que es fertilizantes fosfatados, y ese esquema hacemos una aplicación de urea una vez por estación. Esto es discutible desde el punto de vista de mayor respuesta. Sin duda, tal vez si uno va a los detalles de decir, bueno, ¿dónde es mejor? Esto es la primavera, es el otoño, pero porque era un trabajo de experimentos y demás, lo hacíamos fijo, 400 kilos de urea al año. En la región, decir estos números, los productores se ponían como locos, o sea, lo escuchaba el productor y me gustaría que fuera capaz acompañarnos allá, pero es otra realidad de producción. Entonces esto allá en ese esquema era bastante discutible. Armamos un sistema de pastoreo de 4 potreros, con tiempo de ocupación de 10 días y 30 días de descanso.
Seguramente es mejorable el diseño ese, porque si lo ajustamos a los momentos de productividad diferencial en las distintas estaciones, tenemos una posibilidad de rotar más rápido en la primavera, cuando hay más crecimiento, un poco lo que decía el productor, ¿no? Esto por unas cuestiones experimentales lo manejamos a rajatabla durante todo el año. Entramos animales entre 180 y 200 kilos, novillitos, los entramos a fines de primavera, para que la carga más baja del sistema fuera en el verano, y un poco lo que se hablaba de ajustar el manejo del verano, no agarrar con bichos que ya venían pesados en el verano, porque una premisa que había, los animales tenían que tratar de estar en el sistema todo el año. Entonces, por la cuestión que estamos evaluando, eso era importante. Y manejamos animales de entradas y salidas de volantes para ajustar los momentos de exceso de forraje fundamentalmente. Y en algunas oportunidades también hicimos fardos en el sistema. Adelante. Algunas fotos de lo que es el trabajo, fotos de primavera, de esas festucas, algunas fotos de verano. Adelante. Y bueno, primeros datos de producción de pasto. Ahí están los datos de los primeros 4 años. Primer año 9 toneladas, casi 18 toneladas el segundo año, 10 toneladas el tercero. Y bueno, en promedio de los 4 años, más de 13 toneladas. Eso en producción de pasto para el es sin duda de impacto. Los campos naturales nuestros, para que tengan una idea, dan 3,5. Las praderas, los mejoramientos de campo dan 7, 8. O sea que pasar de 10 toneladas de forraje en nuestras condiciones, sin duda es un salto bien trascendente. Una distribución que, yo creo que acá en parte tal vez explicado por ese manejo del nitrógeno durante todo el año, hasta como que estabilizó de alguna forma la distribución, no la hizo tan con tantos saltos, bastante distribuido el otoño y el invierno, algo más en primavera y un poquito menos el verano, pero bastante estabilizado. ¿Perdón? No, son campos de lomada que en definitiva tienen el problema de que pueden ser muy húmedos o muy secos según como venga. Porque el horizonte B es bien impermeable, entonces si se llueve se mojan y si se seca son una roca, ¿no? O sea, son muy variables. Distribuciones de las tasas de crecimiento a lo largo del año, hasta 36 kilos medimos en otoño, 38 en invierno, más de 50 kilos en primavera, 30 en verano. Esos son promedio de 3 años en ese ensayo bajo corte. Adelante, Julio. Algunos datos de calidad que después vamos a usarlos para explicar algunas de las conclusiones en la parte de producción animal. Básicamente, nosotros nos encontramos con algunos problemas de la calidad, o sea, acá primero la explicación es las muestras están tomadas en todo el forraje que había arriba del campo, o sea, no necesariamente lo que toma el animal, sino todo lo que hasta el ras del suelo se cortaba, capaz que eso puede bajar algún valor. Pero de todos los valores que tenemos acá arriba, el otoño como que a nosotros de alguna manera nos limitó después la performance de los novillos, y yo creo que ahí tenemos un tema, y un poco se mencionaba también anteriormente, de los arrastres que uno viene con forraje del verano, que puede venir más forraje seco, menos forraje seco, y de cómo entra en el manejo ese inicial de otoño, también condiciona la calidad, y sin duda en algunos sistemas eso pesa más que otros, ¿no? Adelante. Algunos datos de la cantidad de pasto que manejábamos en el sistema. Lo bueno de esto es que es un trabajo que lleva 5 años, ahí hay por lo menos reflejado unos 3 años. Y en estos últimos 5 años yo creo que lo más importante a transmitir también es la variabilidad que hemos tenido, ¿no? Tuvimos secas, tuvimos lluvias hasta de 400 milímetros un otoño, donde la salvamos muy bien porque el piso de la festuca fue excelente. Tuvimos, me acuerdo, los programas del Ministerio de entrega de cascarilla, un año lo entregaban por falta de forraje en invierno y otro año fue por lluvia. O sea, tuvimos todas esas condiciones y ahí ven un poco el rango de producción de disponibilidad de pasto en las distintas estaciones que manejábamos, ¿no? Entonces, eso a veces hace que es tan variable o tan impredecible las situaciones que de alguna manera nosotros tenemos que tener un seguro del pasto que estamos teniendo para no ir al extremo, tal vez en esas condiciones nuestras, donde la capacidad de almacenaje de agua del suelo es limitada, y tenemos sin duda restricciones de fertilidad mucho más que acá. Hay datos ahí para Aurora, para Fortuna, las dos variedades que hemos estado trabajando
fundamentalmente, alturas de disponibilidad, de los momentos de entrada de los animales. Con esto lo que quiero decir es que intentamos siempre trabajar con forraje abundante, a pesar de algún de esos extremos de variación entre estaciones. Adelante, Julio. Acá está un poco de esos trabajos, todo lo que implica la salida del forraje post-pastoreo, ¿no? También, digo, seguramente cuando hacíamos los análisis de utilización de la pastura, capaz que pecamos de utilizaciones relativamente moderadas. Estamos hablando de 40 y pico, promedio de estos años, por ciento. Eso a veces penaliza la calidad, pero sin duda en el caso nuestro lo hemos hecho adrede en cuanto a buscar una persistencia productiva de estas pasturas en esos ambientes con ciertas restricciones en la comparación que yo puedo hacer de lo que es esta zona, ¿no? Es decir, la profundidad del suelo, la capacidad de almacenaje de agua no son la misma que acá, entonces uno de los seguros que uno puede manejar es eso. ¿Ah? Adelante. Ahí hay datos, tenemos un set de información de 5 años, muestreos cada 10 días, estamos con una secuencia de datos bien interesante, que nos está permitiendo de alguna manera generar indicadores, indicadores al revés, es decir, desde la realidad que tuvimos medida, ahora interpretar lo que pasó, ¿no? Y ese es un poco en lo que estamos trabajando. Esto en caso de la variedad Fortuna, las disponibilidades que se manejaban, poniéndonos algún umbral, ¿no? Aquí estamos en los 1.300 kilos más o menos, y bueno, siempre había pasto, ¿no? Pero con esa restricción que yo cuando le mostraba los datos de forraje de calidad tal vez. Y siempre dejamos pasto a la salida. Y eso de alguna manera, en muchas de las situaciones, en los periodos críticos, particularmente sequía, fue creo que un elemento de seguro en nuestra situación. Adelante. Vamos a pasar a los datos de producción animal, para ir mostrando un poco lo que fueron. Ahí hay 3 situaciones de 3 años distintos. Entrada de los animales en diciembre, 200 kilos aproximadamente. Salen al otro diciembre con 438. Otro año también en los 200, casi 450. Al siguiente año, 420. O sea, hacemos una recría avanzada, o hasta preinvernada final ahí, o sea, eso era el ciclo, todos los años se recambiaban los animales y se ponían nuevos. Pero como podés volver, digo, mirando el patrón de las 3 situaciones, una cuestión bastante consistente a pesar de las variaciones entre años que yo les mencionaba anteriormente. La siguiente. Pasando a los valores de ganancia diaria, mirando primero lo global, y estamos 650 gramos por día, como promedio del año. Con variaciones estacionales importantes. Acá está lo que les mencionaba del tema del otoño, 320 de la estación donde la ganancia diaria fue más baja en promedio, de esos 3 años que están representados ahí. Y con variaciones bastante importantes en los distintos momentos del año, ¿no? La siguiente. Un tema interesante de comentar también es la dotación. Yo al principio les ponía que partíamos con 1,5 terneros por hectárea cuando hice la descripción. Esa es la carga fija, que estaba todo el año. Pero acá tenemos representado, y tratamos de trabajar en kilos, ¿verdad? Porque la evolución dinámica de la carga a través del peso y el agregado de los volantes hace que la mejor forma de entender esto sea a través de los kilos. Entonces, miremos los números que están en rojo allá como número general. Miren, 3 años, y esto no es casualidad, o sea, es la consecuencia de un manejo establecido con ajustes en distintos momentos. O sea, construimos la dotación con distintas cargas en distintas estaciones y la festuca nuestra se bancó en promedio del año 870 kilos, 880 kilos de peso vivo. Casi un cálculo los números, pero con la gran variabilidad entre las estaciones que ustedes ven acá, desde un verano que pudimos manejar 1.000 kilos de peso vivo por hectárea, ya la pastoreábamos en verano, otro que tuvimos 400, que esta es la carga fija nomás, no nos animamos a poner más bichos, situaciones intermedias, otros años donde los otoños lluviosos de repente representaron otro cambio. Entonces, con esto lo que quiero decir, hay un nivel de variabilidad para lograr manejar bien esto que es bien difícil. Y concuerdo con lo que se decía anteriormente, muchas veces los escapes de la pradera, de la pastura, uno a veces no los puede dominar. Es decir,
el momento de primavera, cuando la pastura empieza a crecer y uno espera un poquito más, después le perdió en la rotación, y eso o tiene que pensar en hacer alguna reserva, si es el caso, o los aumentos de carga, pero muchas veces es complejo manejarlo. Variable con las variedades, es decir, en el caso de Aurora y de Fortuna, Aurora es mucho más temprana, si uno toma una decisión para una variedad temprana y lo hace tal vez al mismo tiempo para la tardía, en la tardía va a andar mejor en el manejo. O sea, Fortuna, desde ese punto de vista, tal vez es más fácil el manejo de que no se dispare. Aurora tal vez no tanto porque es más temprana en su ciclo. Bueno, acá algunas relaciones entre otra de las cosas que nosotros estamos midiendo, que es cuánto pasto le asignamos a los animales y cuál es la ganancia de peso que tenemos, ¿no? Distintas situaciones. Nos pusimos, decir, bueno, un piso, a ver, no queremos ganar no menos de 500 gramos, ¿no? En verano lo hemos logrado mayoritariamente, aún con diferentes asignaciones, ¿no? Tenemos asignaciones tanto de 10 como hasta 30 casi kilos de pasto. En invierno ha sido más lineal eso. En otoño nunca matamos los 500 gramos, lo que vuelvo a insistir como problema del sistema es cómo salimos del verano para entrar al otoño y levantar aquella restricción de ganancias diarias que son relativamente moderadas en el sistema. Adelante, Julio. Sí, porque en definitiva uno trata de pasar el verano con pasto, viene arrastrando algún excedente de fines de primavera. El uso de remanentes bastante altos deja un mantillo que usted lo mostraba de pronto ahí, pero que es más grave a veces en esos sistemas con un poco más de acumulación. Pero era una discusión doble en cuanto a decir, bueno, ¿cuán importante es eso en que me favorece que esa pastura tenga una mayor duración, no entre la gramilla en el sistema y un montón de esas cosas, ¿no? Entonces, ahí hay el tema para trabajar. Convengamos que este sistema es puro pasto, no hay suplemento ni ninguna otra cosa, pero creo que es la identificación de los cuellos de botella para trabajar después el manejo un poco más en detalle. Productividades de peso vivo, ¿verdad? Allí tenemos el resumen de 3 años que coinciden con el segundo, el tercero y el cuarto año de la pradera, de la pastura. 500 kilos, 740, 570. En promedio de los 3 años, 600 kilos de peso vivo en el sistema. Para nuestras condiciones esos valores son sin duda bien importantes. Y esto, después digo, pasar las cuentas finales, yo creo que esto, y bien hecho, hay que hacerlo contabilizando lo que son los kilos de animales que tenemos adicionales al sistema y ampliando a un área de campo natural adyacente, que en definitiva, para verlo como sistema es cuánto impacta. Lo podemos ver como la fetuca pura, ¿no? Que es hoy el caso, pero mirándolo en un sistema, decir, bueno, ¿cuántos animales tengo que tener volantes en un área de campo adicional para poder manejar esa variabilidad que yo le estaba mostrando, ¿no? Y creo que las cuentas también habría que en algún momento pensar hacerlas así. Algunos números nuestros, como todo número discutible, son los números más gruesos que podemos hacer para ver esto, pero creo que a veces tenemos que llegar a alguna interpretación de este tipo. ¿Y por qué estos números? Nosotros lo hacemos allá. Sin duda, con la ida de la soja al la discusión con lo que es la renta agrícola y la producción de carne en nuestro sistema estuvo muy arriba de la mesa, ¿no? Es decir, arrendamos un campo para hacer soja, aún en condiciones medio marginales allá, podemos hacer algo. ¿La ganadería le empata? ¿O hay que meter los campos naturales a hacer agricultura? Bueno, esa discusión ha estado muy fuerte allá en el Lo que nosotros hicimos, para la instalación, 2 aplicaciones, o sea, aplicación de 5 litros en dos pasadas, le hicimos 15 kilos de semilla, los 120 de triple 15, una siembra directa, aplicación de urea el primer año de 200 kilos, y lo que yo le llamo mantenimiento, que era un poco también lo que decía el productor, es decir, ¿cuánto le gastamos después en el tiempo, no? Los 400 de urea al año, la fosforita, en algún año que alternamos el triple 15 para ir manteniendo el potasio, porque lo que hemos visto a través de los análisis en el tiempo, los 600 kilos de peso vivo aquellos se llevan algunos kilos de potasio, y el potasio estaba en algunos niveles y empezó a bajar. Entonces, ahí tomamos recaudo de eso,
y empezamos a reponer algunos kilos de potasio al cuarto año, por ejemplo. Algunos costos de algún herbicida mínimo que hubo por algún mantenimiento mínimo y algún costo. Nosotros por ahí estamos, costos de instalación $380 más o menos, y lo que son costos de mantenimiento 290, 380, 370, esos han sido los costos de instalación. Cuando uno relacionaba con los kilos de pasto producido, y bueno, estamos más o menos en lo que es estándar el costo del kilo de materia seca que uno puede manejar. Adelante. Los productos, y bueno, nosotros tenemos fardos que hicimos incluso el primer año, capaz que vamos contrapelo de lo que es lo práctico, pero el primer año no la utilizamos y nos llegó la primavera, terminamos haciendo fardo y después recién empezamos el trabajo de evaluación pero nos permitió sacar 11 fardos. Ese año fue un espectacular, la producción de pasto entre abril y octubre, fundamentalmente. Hicimos en alguna otra oportunidad algún fardo, y después, bueno, los kilos de peso vivo producido. Si lo llevamos al primer año, que fue el pastoreo del verano, unos 100 kilos, segundo año casi 600, y otro año 637. La siguiente. Tratando de hacer todos los supuestos básicos en términos de lo que puede ser una duración de determinado periodo, valorizaciones de los productos, precio, en fin, todo eso. A nosotros, si esto lo llevamos a un sistema de 6 años, en las condiciones nuestras, la relación ingreso y costo hacia los márgenes, nos da casi $500, ¿tá? Entonces entramos en una discusión acá que está buena, que es, usted manejando 45% de utilización, ¿está perdiendo plata? ¿Cuánto está perdiendo? ¿O está ganando en mantener más años esa pradera? Esa es la discusión que en definitiva muchas veces se nos planteó en gente que quería sacar más retorno inmediato, poniendo más carga, y un poco la estrategia nuestra es decir, bueno, tenemos que mantener un seguro, y ese seguro lo damos en el remanente que manejamos, y yo creo que esos números marcan una realidad, la siguiente. En resumen, para ir cerrando, lo que le he mostrado creo que marca que la festuca tiene una gran capacidad de adaptación a distintas condiciones. Escuchábamos la presentación de la zona acá y bueno, hay muchas cosas en común con lo que yo les muestro. Y gran variación de cosas que pueden pasar en ambientes tan distintos como tenemos del arroz a la soja, de la zona de sierra a la zona de bajo, ¿no? Lo que yo les mostré es mejorable y seguramente los muchachos de acá de la UTEC lo van a detallar en lo que hay que hacer con la planta y la importancia del pastoreo y los momentos y todo el tema de la fisiología de la planta. Hoy vine a hablar más bien de temas generales, manejando esto como un sistema de producción. ¿Qué les mostré? Un sistema de producción sencillo, que tiene 9 ciclos de pastoreo al año, 10 días de utilización, 30 días de descanso, calecita anual. ¿Tá? Eso fue lo que vimos. Mejorable, sí, por todas estas estrategias que mencionamos. Con esto, ¿qué hicimos nosotros? Una planta de festuca la comimos tan solo 90 días al año. Eso creo que es un concepto que a veces, cuando uno va intensamente pastoreando y todas las implicancias que tienen la defoliación, el rebrote, lo que es las raíces y todo eso sin duda impacta. Y esto creo que fue un seguro en esos años complicados de seca que tuvimos en varios de estos momentos. La pregunta que dije recién, o sea, nosotros trabajamos en 45% de utilización y si pasamos a 60%, ¿qué pasa? ¿Ah? Capaz que en lo inmediato ganamos en carne, no sé qué va a pasar en persistencia. Para nosotros esos datos de producción de pasto y producción animal, creo que son interesantes, le compite esa renta a cualquier renta agrícola en nuestras condiciones, con estabilidad, que creo que es otra cosa no menor, y sin duda yo creo que eso, y no lo estamos tratando de medir en algunas situaciones, mejora las condiciones del suelo, o sea, la festuca por el tema radicular que tiene, y lo que es todo el tema de secuestro de carbono en muchos de esos sistemas nuestros donde tenemos limitaciones de fertilidad, está haciendo un aporte sustantivo en ese sistema.
La importancia del manejo del verano, para seguir cerrando, es clave. Nosotros tenemos varios trabajos de distinta intensidad de foliación, todo el tema de la temperatura que llega al suelo, cómo mueren los macollos, la gente está al suelo acá está trabajando, los mismos trabajos los tenemos en Tacuarembó, 33, hablan de eso, de dejar remanentes razonables. Estamos haciendo alguna incursión con el tema de agua, sobre todo en el verano para mantener la persistencia y la productividad. Yo creo que siempre hay que mirar esas pasturas en cuanto creo que la foto era muy ilustrativa, la que mostraba el productor en cuanto a lo que es la densidad de la pastura y eso como expresión de producción. Y en definitiva, uno mirando, haciendo el ojo en el campo, la densidad de número de macollos por metro cuadrado es un buen indicador de cuán bien o cuán mal venimos manejando una pastura, ¿no? Así que bueno, de mi parte, gracias por permitirme estar acá y contarle lo que hemos venido haciendo y quedamos abiertos a alguna consulta si así hay.